Pau Gasol ha vuelto a hacer historia al convertirse en el primer jugador español en tener retirada su camiseta en la NBA y además haciéndolo una de las franquicias más históricas como son Los Ángeles Lakers. Y hoy en el canal vamos a hablar de la magnitud de su hazaña, de lo que ha conseguido Pau, hablando de los jugadores internacionales que tienen el honor de tener retirada su camiseta en su franquicia NBA. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de NBA, Pau Gasol y lo que hemos vivido esta madrugada en la NBA, porque hemos visto cómo a Pau le colgaban la camiseta, le retiraban la camiseta en la franquicia de Los Ángeles Lakers, ese número 16 que no lo vestirá nadie más en la franquicia angelina y que entra en la historia, bueno, pues con grandes nombres. Ya habéis visto la imagen: Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, James Worthy, Mike Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Nombres absolutamente históricos de la NBA, del baloncesto mundial, y en el que Pau Gasol ha entrado en ese Olimpo de los mejores jugadores de la historia de la franquicia. Algo increíble, algo impresionante, algo que no imaginábamos ni que éramos capaces de entender en el inicios del siglo XXI, pero que Pau Gasol una vez más nos ha hecho llegar a cotas inimaginables. Y dándole vueltas a cosas que podría traer al canal, a contenidos que podría realizar, hablando de este momentazo, porque Pau Gasol es historia de nuestro baloncesto, historia de nuestro deporte, porque lo que hemos vivido en las últimas horas es historia del deporte español, algo impresionante. Bueno, pues me he planteado valorar y tener en cuenta, bueno, cómo han vivido los internacionales en la NBA. Es cierto que ahora es una liga dominada por jugadores europeos, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic y otros tantos nombres, pero vamos a darnos una vuelta por todas las franquicias NBA y hablar de cuántos jugadores internacionales tienen retirada su camiseta en la NBA. No son tantos, no son muchos. Ahora os iré contando el dato, pero sí que os cuento uno. Solo son 10 franquicias las que han retirado a jugadores internacionales su camiseta. Es cierto que a inicios del siglo XXI hubo un cambio muy importante con la llegada de muchos jugadores, especialmente europeos, que cambiaron, ¿no?, un poco la situación de la NBA, la hicieron todavía más global, y que ahí es donde han llegado gran parte, bueno, pues de estas retiradas de camiseta. Así que vamos a ir franquicia por franquicia y vamos a ir repasando nombres, porque donde ha entrado Pau Gasol han entrado muy pocos, de verdad, Así que vamos a ir con ello. Vamos a ir hablando de todas ellas. Y el primer jugador que quiero meter en este listado es un jugador que tiene la camiseta retirada con dos franquicias diferentes: Atlanta Hawks, Denver Nuggets. Seguramente los muy fans de la NBA ya tenéis claro de qué jugador estoy hablando, y es uno de los mejores defensores de la historia de la liga. Número 55, Dikembe Mutombo. El jugador congoleño, también norteamericano, con sus 2.18, era uno de los grandes defensores de la historia de la NBA. Consiguió este galardón en 4 ocasiones. Un top a nivel de rebotes, un top a nivel de intimidación y de tapones, y que, bueno, pasó por muchas franquicias. Jugó final en NBA, por ejemplo, con Philadelphia 76ers ante Shaquille O'Neal, formando equipo con Allen Iverson, pero que tanto en Atlanta como en Denver dejó un recuerdo imborrable. 2.18, número 4 del draft del año 91, pasó por los Hawks del 96 al 2001 y por los Denver Nuggets del 91 al 96. 8 veces All-Star, y un jugador que en ese inicio de siglo, o en esa década de los 90 e inicio de siglo, fue un pivot súper importante. También muy reconocido por su labor humanitaria, y además desde hace unos meses sabemos que tiene un tumor cerebral contra el que está luchando. Así que Dikembe Mutombo, uno de los mejores defensores de siempre, que tiene, bueno, pues este honor de ser el único internacional que tiene la camiseta retirada con 2 franquicias distintas. Así que abrimos el vídeo de una manera muy fuerte. Vamos a los Nets, que tienen 7 nombres o 7 camisetas retiradas, y una es para el número 3, para Drazen Petrovic, que se fue demasiado pronto, un jugador que a los 28 años sufrió aquel accidente de tráfico en el año 1993, y que tras solo 2 temporadas en los Nets, donde ya empezó a explotar como uno de los mejores jugadores de la franquicia, bueno, pues acabó desapareciendo con aquel accidente. El croata era un jugador especial, un jugador único, que lo ganó todo absolutamente en Europa. Fue elegido en tercera ronda, número 60 del draft de 1986, pasó incluso por la Liga CB por el Real Madrid, y que tras estar en Portland Trail Blazers, en los Nets encontró su lugar. Mucha gente opina, y esto es cierto que ya nunca lo podremos comprobar, que podía haber sido All-Star, tenía toda esa pinta, la verdad, y que hubiera marcado una época en los 90 en la NBA. Lo cierto es que en Europa lo hizo con la selección de Yugoslavia, posteriormente con la selección de Croacia en aquella final de los Juegos Olímpicos ante el Dream Team de Barcelona 92, y era un jugador especial, único,
Mozart, ¿no? Era la comparación con la que le ponían, así que Dražen Petrovic también está en ese listado con los Nets. Otra franquicia, viajamos hasta Cleveland para hablar de los Cavs, donde tienen 8 nombres retirados e irá creciendo con el paso de los años esa lista de nombres, y uno de ellos es uno de los jugadores más altos que han llegado desde el viejo continente hacia la NBA. Hablo del número 11, Zydrunas Ilgauskas, un jugador tremendo, de una calidad brutal, que empezó sus primeros pasos como profesional en Zalgiris Kaunas la temporada 92-93 y que con sus 2.21 disputó nada más y nada menos que 14 temporadas en los Cavs desde el año 96, recordemos que fue elegido el número 20 del draft de ese mismo año, hasta el año 2010. Un jugador que vimos poco en Europa por la cuestión de las lesiones, pero que era un pívot con muy buena mano, un jugador que cerca de canasta tenía una calidad impresionante y que a los Cavs, bueno, junto a LeBron James y compañía, les hizo llegar a finales de la NBA. Jugador muy bueno, muy especial, yo creo que bastante infravalorado a nivel de jugadores europeos. Es cierto que él queda muy tapado por la llegada de otros nombres que ahora iremos comentando, donde por ejemplo estaba el propio Pau Gasol, pero que creo que fue muy importante y llegó a ser 2 veces All-Star, que esto también tiene mucho mérito en el momento que lo consiguió. Así que Dikembe Mutombo número 55, Dražen Petrovic con el número 3 y Zydrunas Ilgauskas con ese número 11 en los Cleveland Cavaliers. Ahí no fue lo que se dice, ¿no?, ese One Club Men NBA, sino que también luego tuvo alguna otra etapa después, pero era un jugador muy importante. Vámonos a los Mavs, seguramente una de las franquicias que más talento internacional atesora. De hecho, actualmente cuenta con Luka Doncic, pero que tiene a 2 jugadores internacionales con la camiseta retirada. Número 22, un panameño, también nacionalizado norteamericano, Rolando Blackman, que consiguió, después de haber estado 11 temporadas en los Mavs, el honor de tener su camiseta retirada. Fue número 9 del draft del 81 y militó hasta el año 92, 4 veces All-Star y además con una historia muy curiosa. Después de esa etapa en los Mavs, optó desde el 94 al 97 por venir a Europa y jugar en AEK, Milan y también en el Limoges, así que también tiene esa etapa de baloncesto FIBA, como sucedió a varios jugadores de los 90, pues Dominic Wilkins, que es norteamericano, pues también vivió esa experiencia de jugar en Europa unos cuantos años. Rolando Blackman era un jugador tremendo, de una calidad bestial, y el panameño, bueno, pues marcó diferencias en aquellos Mavs de los 80 e inicios de los 90, y evidentemente cuando hablas de Dallas Mavericks, hablas de Dirk Nowitzki, número 41, tiene una calle también en su nombre en la ciudad de Dallas, que fue además el primer europeo en muchas cosas, Fue primera vez que un europeo era MVP de la temporada regular, además con esa célebre historia de los Warriors que les eliminan y él consigue el galardón ya eliminado con la franquicia de Texas, que era la número 1 de la conferencia oeste. Consiguió ser campeón NBA y MVP de aquel equipo del año 2011 ante los Miami Heat de Wade, LeBron y compañía. Y evidentemente, bueno, pues ha hecho muchos hitos históricos, como por ejemplo ser 14 veces All-Star. Aquí la idea no es hablar de jugador por jugador, sino valorar dónde se ha ubicado Pau, y sinceramente está a esa altura, ¿no?, de Dirk Nowitzki, ya no solo en NBA, sino a nivel de jugadores en básquet internacional. Y fijaros, Dallas Mavericks, la primera franquicia que aparece con 2 jugadores internacionales, Rolando Blackman y Dirk Nowitzki. Seguimos en Texas y nos vamos hasta Houston para hablar de los Rockets, que tienen 7 camisetas retiradas y 2 de ellas son para jugadores internacionales. Seguramente los 2 mejores pivots que han tenido a lo largo de su carrera. También estaba por ahí Ralph Sampson, pero hay que hablar de Yao Ming y su número 11 y Hakeem Olajuwon y su número 34. No sé si son los mejores, pero que son 2 de los interiores con más calidad que hemos visto jugar a baloncesto, no hay ningún tipo de duda. Vamos con Hakeem Olajuwon, que fue con ese número 34, nacido en Lagos, Nigeria, aunque es cierto que llegó muy pronto a Estados Unidos y llegó a jugar incluso con la selección. Campeón en NBA en el año 94 y en el año 95, formado en la Universidad de Houston, así que fue una historia súper espectacular la de Hakeem. 2'13", disputó prácticamente toda su carrera en Houston, más un último año que lo hizo en Toronto Raptors, y bueno, pues 7 veces en los mejores quintetos, 12 veces All-Star, elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y que evidentemente fue el número 1 del draft del año 84. Para el recuerdo, su juego cerca del aro, su capacidad para pivotar, para moverse, ser capaz de ganar anillos en la época en que Jordan estuvo fuera, desde el 94 al 95, que fue el espacio en el que Michael Jordan pues no estuvo al nivel que antes del three-peat primero y el que llegó después, y un jugador, bueno, pues absolutamente mágico, y es uno de los pivots que a mí más me
me gustaban. Y el número 11, Yao Ming, que evidentemente tenía que aparecer en este listado. Yo recuerdo cómo llegó Yao Ming a la NBA, número 1 del draft de 2002, con ese boom de internet, ese boom de un jugador absolutamente colosal, 2.26, con un juego y un bote de un jugador mucho más pequeño, con mucha calidad, cuando le empezaron a votar para ser titular en el All-Star del año 2003, que fue aquel célebre de Jordan, Kobe Bryant y compañía, pero que evidentemente demostró que más allá del poder del mundo que llegaba desde Asia, desde China, donde él se convirtió en una auténtica leyenda y un icono, era un jugadorazo, y solo las lesiones le apartaron de hacer una carrera todavía más larga. Solo estuvo en Houston, también en Shanghai Sharks, ahora es un embajador también de la NBA en aquel momento. La NBA fue muy inteligente porque abrió las puertas a Europa, ya lo había hecho con Nowitzki, con otro tipo de jugadores como Pau Gasol, y se abrió esta ventana al mundo asiático, donde, bueno, pues Houston Rockets es una de las franquicias más queridas sin lugar a dudas. Yo recuerdo muchas historias de Yao Ming que se ha contado, ¿no? Que si el gobierno chino pensaban que era un jugador, o que se habían buscado a una madre y un padre físicamente muy preparados para construir un pedazo de jugador de baloncesto. Se hablaba de muchas cuestiones, de que le habían impedido jugar a waterpolo porque hacía pie en la piscina. Bueno, tremendo. Yao Ming era un jugador muy especial, a mí me encantaba, y bueno, pues aquella lesión en el pie nos impidió disfrutar de uno de los mejores pivots de la historia del baloncesto. Y tampoco nos podemos olvidar de Tom Messery, el número 14 de los Golden State Warriors. Está retirado en el pabellón, primer jugador no nacido en Estados Unidos en disputar el All-Star en el año 1963. Nacionalidad norteamericana y rusa, un alero de 1,98 que nació en China, pasó por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y sus padres emigraron a California. Elegido en el draft de 1961 en el puesto número 7 por los Warriors, primer año en Filadelfia y los posteriores hasta el año 67 en San Francisco, y luego pasó a los Seattle Supersonics. Un jugador ya muy veterano, muy mítico, pero que, bueno, pues siempre queda en el recuerdo para los aficionados de los Warriors. Nos vamos a New York Knicks, a la Gran Manzana. 9 nombres están retiradas su camiseta en el Madison Square Garden, y uno de ellos es el jamaicano Patrick Ewing, número 33, y seguramente el nombre más icónico de la historia de la franquicia, junto a Willie Reed. Ha habido otros muy buenos, pero él no consiguió un anillo, sí llegó a unas finales de la NBA con los Knicks, número 1 del draft del año 85, pero es que era un jugador tremendo. Formó parte del Dream Team de Barcelona 92, él es jamaicano, pero con 12 años ya llegó a Estados Unidos, formado en la Universidad de Georgetown, y era un pívot tremendo. El baloncesto español lo recuerda mucho por Barcelona 92 y por Los Ángeles 84, porque él estaba allí en esa plata que consiguió la selección española en aquel hito histórico. 11 veces All-Star, un pívot contundente, buenísimo, gran intimidador, un jugador maravilloso. Es cierto que luego tuvo una etapa breve tanto en Orlando Magic como en Seattle Supersonics, pero su gran carrera la hizo en los New York Knicks. Y para mí, en esos 90, ¿no?, luchando contra los Bulls, pues recuerdo claramente a este pedazo de jugador como era Patrick Ewing. Nos volvemos al oeste, porque vamos a hablar de los Phoenix Suns. Vamos a Arizona, donde tienen muchos nombres retirados, muchas camisetas retiradas. Hablamos de un total de 12, pero evidentemente uno de los que más llama la atención es el número 13, sudafricano, canadiense, Steve Nash, uno de los mejores bases de siempre de toda la NBA, jugador que tiene el honor de tener 2 MVP de temporada regular. En 2 etapas estuvo en los Suns, pero la segunda es la que seguramente todo el mundo recuerda, aquello del 7 Second or Less, con Mike D'Antoni jugando muy rápido, Son Marion, Amar Stoudemire. Tuvieron muy mala fortuna en algunos momentos puntuales para llegar a finales de la NBA. Actualmente, además, ha sido entrenador hasta hace muy poquitas semanas de los Nets. Y es un jugador que lo tiene todo. Hall of Fame, 8 veces All-Star, número 15 del draft del 96, que fue uno de los mejores drafts de la historia. Él pasó por Dallas Mavericks. Yo recuerdo el traspaso de Dallas, la llegada desde Dallas Mavericks a los Suns por segunda vez, y lo que cambió el baloncesto de una manera clara. Él y Jason Kidd fueron 2 de los mejores bases del inicio del siglo XXI, y él era un jugador especial, con un estilo claro, desde la Universidad de Santa Clara, luego su paso a NBA, con una carrera muy larga, y que era uno de los, seguramente de todos los que aparecen en el listado, uno de los mejores playmakers. Y encaramos el tramo final con las 2 últimas franquicias. Viajamos a California para hablar de los Sacramento Kings, que es una franquicia que ahora va un poco a la deriva, aunque ha mejorado últimamente en los últimos años, pero que al inicio del siglo, finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, fue una de las franquicias preferidas de muchos jugadores, de muchos aficionados, y por ejemplo la gente de mi generación lo recuerda mucho. Y allí había 2 europeos, especialmente 2 yugoslavos, actualmente serbios, que tienen su camiseta retirada: Vlade Divac
y Peja Stojakovic. Número 16 para Peja Stojakovic, que salió de la cantera de Estrella Roja, aquella etapa por el PAOK y luego su llegada a la NBA, donde se convirtió en uno de los mejores tiradores de la historia de la liga. Alero, que además ostenta un récord de ser el segundo o el primer europeo en estar segundo en anotación en una temporada de NBA en aquellos tiempos, que era algo muy importante, haciendo una franquicia como los Sacramento Kings. 14 del draft del año también en 96, y era un jugador muy especial. Pero aquellos Kings de Adelman con Weber, también estaba Hidayet Turkoglu, bueno, era un equipo tremendo y que jugó un baloncesto brutal. Y evidentemente, cuando piensas en aquellos Kings, tienes que pensar en Vlado Divac, jugador con una gran carrera que pasó por los Lakers, pasó por los Hornets, pero que donde llegó a los Kings y se convirtió en uno de los jugadores más queridos. Allí incluso llegó a ser All-Star de la NBA, que era un hito muy complicado. Su número 21 también quedó retirado, luego se ha vinculado también con la franquicia, trabajando con ellos en la dirección deportiva. Número 26 del draft del año 89, como decimos, pasó por muchos equipos y que tiene el honor de ser uno de los 7 jugadores que ha hecho más de 13.000 puntos, 9.000 rebotes, 3.000 asistencias y 1.500 tapones, y estas cifras solo las han conseguido Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett y Pau Gasol. Una barbaridad, además siendo uno de los primeros europeos que ya era muy protagonista en la NBA. Y vamos con San Antonio Spurs, que es la última franquicia que tenía que aparecer, seguramente la más internacional y donde Pau también estuvo, y evidentemente cuando hablamos de jugadores europeos o jugadores internacionales nos salen 3: Tony Parker, Manu Ginobili y Tim Duncan, porque Tim Duncan ha jugado con Estados Unidos, pero él es de Islas Vírgenes, así que también lo incluimos como jugador internacional. Tim Duncan, seguramente el mejor ala pívot de la historia de la NBA o de la historia del baloncesto mundial, número 1 del draft del 97, además un jugador que disputó toda su carrera en San Antonio, del 97 hasta el año 2016, 5 anillos, 15 veces All-Star, MVP en 2 ocasiones también de la temporada regular en la NBA, y un jugador único: su dominio de la tabla, su juego a poste bajo, su conexión con David Robinson, su crecimiento junto a Manu Ginobili, Tony Parker y Greg Popovich. Era claro que tenía que estar como una camiseta retirada, con ceremonia muy bonita. Tony Parker es otro, que además ahora es propietario de las Belleville Band. El número 9 ha quedado retirado de la franquicia tejana. Él tuvo toda su carrera en San Antonio, siendo del mismo draft que Pau Gasol, aunque luego posteriormente tuvo un año en los Hornets antes de retirarse. Los 5 anillos, el MVP, las finales del año 2007 ante los Caps, que creo que tiene muchísimo mérito lo que consiguió en aquel momento el base francés, y 18 años de carrera en la NBA, uno de los mejores bases de siempre de la historia del baloncesto europeo, y que con San Antonio Spurs tocó la gloria. Y cerramos los jugadores internacionales con camiseta retirada con Manu Ginobili, el único argentino que tiene este honor. Bueno, el primero en el baloncesto español ha sido Pau, el primero en Argentina, Manu Ginobili. Número 20, jugador con gran carrera en Europa, ganador de Euroliga con Kinder Bolonia, llegó siendo número 57 del draft del 99. Yo tengo que revisarlo, pero creo que es el jugador, uno de los jugadores con el draft más alto, y hemos visto también el caso de Drazen Petrovic, que acaba siendo un jugador con camiseta retirada, jugó en la NBA desde el 2002 hasta el 2018, llegó a ser All-Star, 5 anillos, campeón olímpico con la selección argentina. Bueno, poco más se puede añadir de uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto mundial. Así que ahí lo tenéis, un total de 14 nombres, 14 superestrellas de la liga, gente como Ginobili, Duncan, Hakeem Olajuwon, Yao Ming, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dikembe Mutombo, Drazen Petrovic. Estamos hablando de lo mejor del baloncesto internacional, y Pau Gasol entra en esa lista. Y además, esto es mi opinión personal, haciéndolo en la franquicia junto a Boston Celtics más importante de la historia, Los Ángeles Lakers. Y yo cuando vi la imagen, y he visto esa imagen viéndole con los grandes nombres de la historia de los Lakers, bueno, pues te emocionas, porque indudablemente él consiguió todo con esos 2 anillos, su vínculo con Kobe Bryant, todo lo que hizo para el baloncesto español, pues evidentemente ha vuelto a abrir camino y ha hecho algo súper bonito, que es que te retiren la camiseta, y muy pronto también será Hall of Fame de la NBA. Espero que os haya gustado este vídeo, mucha labor de documentación, pero disfrutando mucho hablando de la NBA y por Pau Gasol, lo que haga falta. Si os ha gustado este tipo de vídeo, suscribiros por aquí abajo, tenéis el botón de la membresía también, y ya sabéis que aquí hablamos mucho de baloncesto, y hoy tocaba rendir tributo al mejor jugador español de todos los tiempos, Pau Gasol. Hasta luego, adiós.